Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol caía a plomo sobre las llanuras de Arizona, derramando una luz blanca que hacía vibrar el aire sobre los matorrales de mezquite. Sam McGraw, llevaba horas siguiendo el rastro de una novilla cimarrona que se había escapado del hato. La pista, primero clara en la tierra aún húmeda por un aguacero de la noche anterior, se había vuelto caprichosa entre raíces, piedras y huellas viejas. El sudor le corría por la nuca, el sombrero le hacía sombra sobre los ojos y el caballo. Un alazán curtido en caminos malos resoplaba con paciencia cansada. A medida que se internaba entre las ondulaciones secas del terreno, Sam dejó de oír los ecos del rancho y solo quedó el zumbido de los insectos y el crujir de su silla al balancearse. Fue entonces cuando oyó un sonido extraño. No era el llamado áspero de un cuervo, ni el siseo del viento. Era un sollozo, breve, cortado como el de alguien que no quería ser encontrado. Detuvo al caballo con una leve presión de las rodillas y, por costumbre, deslizó la mano hacia la culata del revólver. Un segundo sollozo lo confirmó. «Tranquilo, viejo», murmuró al alazán y desmontó con la mirada atenta, como si cada sombra fuese un peligro. El llanto venía de un pequeño arroyo que en esa época del año era apenas una línea de agua entre lodo y junco. Sam avanzó agachado apartando las ramas. El olor a tierra húmeda le llenó la nariz y los chapoteos de sus botas le advirtieron que había dejado huellas que cualquiera sabría leer. A la sombra de un mezquite torcido halló a la niña, piel tostada por el sol, cabello negro enredado con polvo, las mejillas marcadas por lágrimas que dejaban surcos limpios sobre la suciedad. Tenía un collar de cuentas pequeñas y un vestido de tela basta, demasiado grande y roto en la cintura. Sus ojos, enormes, lo miraron con la mezcla precisa de miedo y desafío que solo conoce quien ya ha perdido demasiado. Sam no dijo nada al principio. Soltó el revólver, lo guardó despacio y con igual calma sacó de la alforja un trozo de pan duro envuelto en un paño. Se lo ofreció con la palma abierta manteniendo la distancia. La niña vaciló, miró el pan, miró a Sam, miró los matorrales por si alguien más acechaba. Finalmente, le arrebató el pedazo y lo mordió con ferocidad que era más hambre que rabia. Sam esperó otro momento antes de hablar. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja, como si el aire pudiese quebrarla. «Te juro que no». La niña tragó y se encogió sobre sí misma, preparándose para correr. Sam ladeó la cabeza, escudriñando el contorno. No veía señales de una partida cercana. Ninguna huella de caballo fresco. Ninguna hebra de manta, ninguna ceniza reciente. En el oeste, estar solo significaba estar en peligro. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin moverse. Ella no respondió. Sus ojos oscilaron hacia el horizonte a un grupo de colinas bajas que cortaban la planicie. «¿Familia?», insistió él, señalando con la mano abierta hacia las colinas y luego llevándola al corazón, un gesto más universal que cualquier palabra. La niña tragó saliva y apenas articuló. Con un inglés pobre y un acento áspero, Nalin.Sam repitió el nombre en voz baja, dándole la forma correcta en la lengua de ella lo más fiel que pudo. La niña lo observó, sorprendida de que él intentara decirlo bien. Sam había trabajado con peones de medio mundo, oído lenguas y cantos de fogón en media docena de idiomas, y sabía que respetar un nombre era como tender un puente sobre un río bravo. «Nalin», dijo, «soy Sam». Ella apretó el pan contra el pecho como si se lo pudieran arrebatar. Sam notó un rasguño profundo en su antebrazo izquierdo con costra y tierra pegada. No sangraba, pero podía infectarse. También notó que estaba descalza, con la planta de los pies reseca y heridas pequeñas. Había corrido, mucho. «Te llevaré a un lugar seguro», dijo por fin. «Solo por esta noche». La niña dio un paso atrás, lista para huir. Sam levantó las manos en señal de paz y silbó al alazán, que se acercó con docilidad. Desató de la silla una cantimplora. Dio un trago y luego la ofreció. Nalin dudó, pero el agua fresca pudo más que el temor. Bebió en tragos cortos, desconfiados, vigilando a Sam por encima del borde de metal. «Bien», dijo él con un hilo de alivio. «Subiremos despacio». La alzó con cuidado. Pesaba menos de lo que esperaba, como un manojo de palos. La acomodó delante de la silla, y ella, rígida al principio, terminó por aferrarse al cuero con los dedos sucios. Sam montó detrás, chistó al caballo y se dirigió no hacia el rancho, sino hacia el norte, a una zona de peñas arriba de un arroyo que pocos visitaban. Allí, en una oquedad casi invisible entre rocas y raíces, tenía una cabaña de caza que usaba en temporada de ciervos. Un rectángulo de troncos, techo de paja y barro, una ventana pequeña tapada con cuero, una chimenea que apenas humeaba si se encendía con cuidado. Durante el camino Sam no habló, la niña tampoco, solo el ritmo del caballo,
El jadeo del aire seco y un halcón describiendo círculos arriba los acompañaron. A medio camino se cruzaron con una caravana de colonos. 2 carretas, un buey, mujeres y niños polvorientos. Los hombres los miraron con suspicacia. Uno saludó con la barbilla. Sam inclinó el sombrero, notando cómo la mano de Nalin se crispaba. Cuando quedaron atrás, él murmuró: «No dirán nada. Están demasiado ocupados sobreviviendo». La cabaña apareció con la tarde echándose encima. Sam desmontó y ayudó a Nalin a bajar. La puerta chirrió. Dentro olía a madera vieja, cuero y un rescoldo antiguo de humo. Sobre una mesa coja había un mortero, un cuchillo, un rollo de hilo, un saco con frijoles y otro con harina. En una esquina, un catre con mantas. Sam encendió el fuego con astillas secas y sopló hasta que un hilo de humo se volvió llama. Puso agua a calentar en una olla ennegrecida. La niña se quedó de pie en el umbral, como si cruzar fuese traicionar algo. «Pasa», dijo él. «Aquí no entra nadie que yo no quiera». Cuando el agua estuvo tibia, Sam mojó un trapo limpio y, siempre preguntando con la mirada, se acercó al rasguño del brazo. Nalin se tensó, pero no se apartó. Retiró la tierra con suavidad, quitando pequeñas piedras adheridas, y untó un poco de grasa medicinal que guardaba para su propio uso. Luego, con manos torpes pero pacientes, vendó la herida. Ella soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Valiente», murmuró él sin exagerar la alabanza. Para la cena preparó un guiso ralo de frijoles y un poco de carne seca que desmenuzó con los dedos. Partió más pan, esta vez remojado para que fuese más fácil de masticar. Cuando ella dudó de nuevo, él tomó primero una cucharada, sopló y comió, como demostración simple de que no había truco. Nalin se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y los hombros contra la pared, y comió en silencio. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano, miró a Sam y por primera vez habló más de 2 palabras. «Gente». Murió. Sam dejó la cuchara en la mesa. Había intuido esa posibilidad desde que la vio sola, pero escucharla era distinto, un peso más frío. «¿Quién?», preguntó con cuidado. «Mi madre», dijo ella con un esfuerzo descomunal por sostener la voz. Hombres con chaquetas azules. Fuego. Disparos. Corrí. La imagen le atravesó la cabeza como una bala lenta. Sam había visto patrullas del ejército avanzar sin matices, con órdenes ambiguas que en manos torpes se volvían licencia. También había visto ataques de bandas sin bandera, que robaban lo que encontraban y le echaban la culpa a quien convenía. «Lo siento», dijo, sabiendo lo mezquino que sonaba. «Mucho». Nalin apretó los labios. Los ojos le brillaron, pero no lloró. El llanto, pensó Sam, a veces se guardaba como la última bala, para cuando no quedaba otra cosa. «Te llevaré de vuelta», dijo. «Buscaremos a tu gente. No hoy. No con la noche encima. Pero mañana empezamos. ¿Por qué?», preguntó ella con una mezcla de suspicacia y cansancio. «Tú». Hombre blanco, Sam sostuvo la mirada sin ofenderse. «Porque estaba sola», respondió. «Y porque yo también he estado solo. Nadie debería quedarse así en un lugar como este». El fuego bailó en el hogar, dibujando sombras. Afuera un coyote aulló y a lo lejos respondió otro. Nalin se acurrucó poco a poco en el catre, después de que Sam le tendiera las mantas y dejara para sí el suelo junto al fogón. Antes de cerrar los ojos, señaló el collar de cuentas y dijo, con una seriedad que ninguna niña debería conocer: «Nalin, mi nombre. No olvidar. No lo olvidaré», dijo Sam, y supo que era una promesa más pesada de lo que parecía. La noche fue larga. Sam, acostado sobre una manta, no durmió del todo. Escuchó el crepitar de la madera, las respiraciones de la niña, el goteo de una ramita en el techo cuando el rocío se condensó. Al alba, cuando el cielo empezaba a diluirse del azul oscuro al gris perla, salió a revisar el entorno. Vio huellas de jabalíes, pájaros que habían bajado a beber y, lo que le heló un poco la sangre, 2 juegos de huellas humanas, viejas, que se acercaban a la zona de la cabaña aunque no parecían haber llegado hasta allí. Apretó la mandíbula. No podía ocultarla por mucho tiempo. Desayunaron poco. Café aguado para él, agua para ella, pan y un resto del guiso. Sam sacó un trozo de carbón del hogar y dibujó en la mesa sobre la madera un mapa tosco, la cabaña, el arroyo, las colinas, una cañada que conocía bien y una vieja vereda que usaban los cazadores. Nalin se acercó, interesada pese al recelo. Él le mostró con gestos el camino que pensaba seguir, señalando lugares donde podían esconderse si veían humo o escuchaban cascos. Ella asintió y con el carbón añadió 3 líneas onduladas hacia el este, indicando quizá un río o un curso de agua más ancho. Sam comprendió. Era su territorio más allá, donde él no tenía nombre. «Bien», dijo. «Iremos por la cañada. Ahí el sol pega menos y las águilas dan sombra. Menos huellas visibles.
Antes de partir, Sam envolvió el mortero y algunas provisiones en un fardo que sujetó a la silla. A Nalin le dio un sombrero viejo que tenía colgado de un clavo. Le quedaba grande, pero le cubriría la cara. Ella lo aceptó sin sonrisa. Al abrir la puerta, una corriente de aire frío les golpeó la piel. El mundo olía a piedra calentándose y a promesa de polvo. Avanzaron con cautela. A media mañana vieron humo fino elevándose al sur, más allá de una loma. Sam se pegó al suelo y levantó el catalejo que llevaba envuelto en arpillera. Lo acercó al ojo y contuvo el aliento. Un campamento pequeño, 3 tiendas, 2 hombres armados, un tercero con chaleco rojo que avivaba el fuego. No eran soldados, parecían cazadores o carroñeros. Uno de los caballos tenía marcas frescas de soga, como si hubiese sido robado. «Mal asunto, atrás», susurró a Nalin. «Daremos un rodeo». La cañada los recibió con sombras gratas y el olor a salvia. Bajaron en zigzag entre piedras que rodaban al menor paso y raíces que eran trampas. A mitad de bajada el alazán resbaló un poco y levantó una nube de polvo. Un cuervo saltó de una rama con un graznido indignado. A lo lejos se oyó un golpe seco, un disparo, luego silencio. Sam contuvo el impulso de correr. Correr en la cañada era romperse el cuello. «Quietos», dijo, y se quedó escuchando. Nada. Nadie respondía. Reanudaron la marcha. Lentos hasta que la cañada se abrió en una lengua de pasto junto a una poza. Sam dejó beber al caballo y ambos se lavaron la cara. Nalin observaba el borde fangoso con la mirada clavada en unas huellas pequeñas y redondas. «Niños», susurró y tocó las marcas con la punta de los dedos. De ayer, pues Sam se inclinó. Tenía razón. 2, quizá 3 niños, y un adulto con sandalias de suela blanda. El rastro seguía hacia las colinas del este. A Nalin se le tensaron los hombros. No hacía falta hablar. Sam asintió. «Vamos». Subieron por un sendero estrecho hasta un rellano desde donde se veía media comarca, la cinta plateada del arroyo, el parche oscuro de un bosquecillo, y a la distancia, una columna de humo distinta, dispersa, como de hoguera grande pero vieja. Nalin se llevó la mano a la boca, conteniendo un alarido que era nombre y llamada. Sam la sujetó del antebrazo, no con rudeza, pero con firmeza. «Despacio», dijo. «Si son tuyos, está bien llegar con calma. Si no, llegar deprisa es morir». Rodearon el bosquecillo por el lado de Barlovento para que cualquier perro no los oliera hasta el último momento. Cuando estuvieron cerca, Sam silbó un trino corto, el que usaban los vaqueros para avisarse entre matorrales sin asustar al ganado. Nadie respondió. Avanzó un paso y entonces lo vio. Un pequeño altar de piedras, un mechón de cabello atado a una vara, cuentas desperdigadas por el suelo y cenizas frías. El campamento había sido desmontado hacía 1 o 2 días. No había cuerpos. Había huellas que partían hacia el noreste, apresuradas. Nalin se arrodilló junto al altar. Puso la palma sobre las piedras, cerró los ojos y su boca murmuró palabras que Sam no entendió. Cuando acabó, tomó del suelo una cuenta de color azul y se la guardó en el puño, apretándola hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Se fueron», dijo Sam. «No te dejaron. Se movieron rápido. Eso significa que quizá...» No terminó la frase. Decir quizá estén vivos era tentar al destino. Emprendieron de nuevo la marcha, siguiendo el rastro que para Sam habría sido invisible de no ser por la mirada de la niña, que lo leía en detalles mínimos. Una rama recién rota, un hilo de tela, una piedra desplazada. Así, paso a paso, la tarde los fue tragando. Cuando el sol inclinó su cara de cobre hacia las sierras, encontraron señales claras de caballería. Herraduras nuevas, heces de caballo fresco, un botón brillante en el polvo. Sam lo recogió y lo guardó sin que Nalin lo viera. Reconoció el relieve. «Ejército. Pararemos aquí», dijo. «Si seguimos de noche, caeremos en brazos de quien no debemos». Acamparon en una cornisa protegida por rocas altas. Sam no encendió fuego. Comieron frío. El cielo se llenó de estrellas y el frío les mordió los dedos. Nalin, envuelta en la manta, miraba al este. Sam, con el sombrero calado, miraba a la niña y luego al botón dentro de su bolsillo. Y sabía que el camino que había elegido era una ruta en la que cada bifurcación tenía un costo. Antes de que el sueño la venciera, Nalin dijo sin mirarlo: «Si muero, recuerda mi nombre». «No vas a morir», dijo Sam, con una convicción que decidió tener. «No mientras yo respire», ella asintió como si esa promesa fuese un leño añadido a un fuego muy pequeño. Cuando por fin se durmió, Sam quedó de guardia, con el oído atento a cada piedra que se movía y a cada silencio que duraba demasiado. En algún momento de la noche pensó en el rancho, en la novilla que ya sería de otro, en el salario perdido. Pensó en la patrulla a la que tal vez se cruzaría. Pensó sobre todo en la niña que había encontrado junto a un arroyo y a la que había prometido devolver a su gente. Y supo con claridad de cuchillo que el rescate no era un acto,
Era un camino que quizá los llevaría a todos a lugares de los que ya no se vuelve igual. El tiempo en el oeste no se mide en calendarios, sino en arrugas, cicatrices y nombres borrados por el viento. 15 años habían pasado desde aquella noche sin luna en que Samuel Sam McGraw entregó a Nalin a la oscuridad de la sierra. Desde entonces, su vida se había desparramado como un río sin cauce. Trabajos de vaquero aquí y allá, peleas en cantinas que dejaban cicatrices, temporadas enteras arreando ganado desde Texas hasta Kansas y noches solitarias, acompañado solo por una botella y un caballo cansado. No había vuelto a hablar de la niña apache. Ni siquiera en los ratos de ebriedad lo mencionaba. Guardaba aquel recuerdo como se guarda un secreto de guerra. Pesado, íntimo, imposible de compartir. A veces, en mitad de la nada, recordaba su mirada al partir, ese brillo húmedo bajo las estrellas. Pero enseguida se obligaba a mirar el horizonte y a seguir cabalgando. Sam se había hecho hombre de frontera en el más estricto sentido. Demasiado blanco para vivir entre apaches, demasiado marcado por la memoria para confiar plenamente en otros colonos. Había visto demasiadas cosas para creer en héroes, pero tampoco se había convertido en villano. Se movía entre grises, sobreviviendo, aceptando lo que la tierra y los hombres dejaban caer. En Dodge City lo conocían como un pistolero cumplidor, no rápido como los de las novelas, pero certero y frío bajo presión. En Santa Fe, algunos lo recordaban como un hombre de palabra que podía escoltar una diligencia hasta El Paso sin venderse a los bandidos. En Tucson, unos cuantos aún le debían tragos y favores, pero en ningún sitio se quedaba lo bastante como para echar raíces. Con los años el alcohol fue ganándole terreno. Las noches terminaban más seguido con la cara hundida en una mesa pegajosa que bajo un techo sólido. Pero aún así, había en él cierta dignidad tosca, esa que solo conservan los hombres que no se han vendido del todo. Mientras Sam sobrevivía, el territorio cambiaba. El ferrocarril devoraba millas de pradera, el telégrafo cruzaba desiertos y montañas, los fuertes militares se multiplicaban como hormigueros. Con cada kilómetro de hierro, los pueblos indígenas retrocedían un poco más. Lo que antes era su hogar se convertía en pastizal, mina o ciudad polvorienta. Los periódicos de la frontera no dejaban de hablar de la amenaza apache. Cada ataque, cada emboscada, cada rancho incendiado se publicaba con letras rojas. Y entre esas notas empezó a repetirse un nombre: la Águila de Fuego. Una joven guerrera que comandaba partidas de combate con una disciplina y fiereza inusuales. Los soldados la describían como una sombra imposible de atrapar. Los colonos la veían como una maldición viviente. Sam escuchó ese nombre por primera vez en una cantina de Bisbee. Un ranchero borracho la maldecía, asegurando que había visto con sus propios ojos cómo quemaban corrales y soltaban el ganado, cómo su silueta encabezaba la carga. Dicen que es más brava que 100 hombres, aseguraba el ranchero golpeando la mesa. Una mujer apache que no teme a nadie. Si te mira, estás muerto. Sam no dijo nada. Siguió bebiendo, pero la frase se le quedó enganchada en la cabeza como un espino en la bota. Semanas después, en Tombstone, oyó otra versión. Es hija de un jefe muerto por soldados en una masacre, contaba un periodista a quien le gustaba adornar. Creció jurando venganza. Ahora es la pesadilla de la caballería. Sam apretó los dientes. Había escuchado demasiadas historias parecidas, pero algo en aquella coincidencia empezó a carcomerle el pecho. Una tarde, mientras reparaba cercas en el rancho McAllister, uno de los peones comentó casualmente: la Águila de Fuego estuvo cerca de aquí la semana pasada. Emboscó a unos soldados en el Paso del Diablo. Los dejó desnudos solo para que corrieran de vuelta avergonzados. Sam dejó caer el martillo. Su respiración se le volvió pesada. Águila de Fuego. El recuerdo de aquella niña, con su collar de cuentas y sus pies descalzos, le golpeó de lleno. No podía asegurarlo, pero algo dentro de él ya lo sabía. Nalin había sobrevivido. No solo eso, se había convertido en líder. Esa noche no durmió. Sentado en el porche del rancho, con un cigarro entre los dedos, pensó en las vueltas de la vida. Él la había rescatado de la soledad y la había devuelto a su gente. 15 años después, esa misma niña había regresado como una guerrera temida, con un ejército bajo su mando. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué sería de él si llegaban a cruzarse? ¿Lo recordaría como aquel vaquero que le dio pan y refugio? ¿O lo vería como otro hombre blanco más, parte del enemigo que había arrebatado tanto a su pueblo? El viento arrastraba el olor de las vacas y el crujir de los grillos. Sam escupió al suelo, con el gesto seco de quien sabe que la rueda del destino está girando y que tarde o temprano lo aplastará. En su mente, la imagen de Nalin seguía creciendo, ya no como la niña frágil, sino como la mujer que los periódicos llamaban la Águila de Fuego.
y Sam comprendió algo que nunca había querido aceptar. Lo que había hecho 15 años atrás no se había borrado. Había plantado una semilla, y ahora esa semilla regresaba convertida en un bosque entero dispuesto a arrasar con todo. Sam bebió el último trago de whisky de la botella, se la llevó al regazo y murmuró en la oscuridad: «Si es ella, tarde o temprano vendrá por mí». Y el viento, que a esas horas parecía llevar voces antiguas, no lo contradijo. El amanecer llegó con un aire extraño sobre el rancho McAllister. El cielo estaba limpio, pero los perros ladraban sin motivo y el ganado mugía con nerviosismo, como si presintiera algo. Sam McGraw se levantó antes que el resto. Con el sombrero bajo y el rifle en la espalda, caminó hasta la empalizada y oteó el horizonte. El desierto parecía dormido, pero en la lejanía, sobre la línea de las colinas, un resplandor rojo se levantaba como brasas agitadas por el viento. No era el sol, era humo. Sam apretó los labios. Llevaba semanas escuchando rumores de incursiones cada vez más cercanas, pero los McAllister, orgullosos y testarudos, se negaban a abandonar su tierra. «Estos apaches no son más que ladrones en harapos», decía el patrón. Sam, sin discutir, había mantenido el rancho lo mejor que podía, pero algo le decía que ese amanecer iba a ser distinto. Poco después, un vaquero joven subió corriendo desde el corral. «Señor McGraw, los vi. Vienen por la quebrada». Sam se inclinó sobre la empalizada y sintió cómo se le helaba la sangre. Allí estaban. Una larga columna de guerreros apaches, montados en caballos pintados, las caras cubiertas con franjas rojas y negras, las lanzas adornadas con plumas y los rifles brillando a la luz del sol naciente. No era una simple partida de saqueadores. Era un ejército, y al frente, montada sobre un caballo negro de crin brillante, iba ella. La mujer vestía cuero curtido con cuentas y plumas que relucían. Su cabello azabache ondeaba como una bandera. En su mano derecha sostenía un arco, en la izquierda el rifle de un soldado. Sobre el rostro llevaba pintura roja en forma de alas. Su mirada era fuego puro. Sam la reconoció en el acto. Nalin, la niña de pies descalzos y collar roto, había regresado. Ya no era la pequeña perdida en un arroyo. Ahora era la águila de fuego, líder de un ejército, portadora de un destino que ardía como pólvora. El rancho se agitó como un avispero. Los colonos cargaban escopetas, las mujeres corrían a encerrar a los niños y los vaqueros discutían sobre si resistir o huir. El patrón McAllister gritaba órdenes, pero el miedo se notaba en cada rostro. «A las posiciones. No dejaremos que estos salvajes nos arrebaten lo que es nuestro». Sam no se movió. Se quedó con los ojos clavados en Nalin, que avanzaba a paso lento, controlado, como un general que sabe que ya ha ganado. De pronto, alzó el brazo. Los guerreros se detuvieron en silencio absoluto. Solo se oía el viento. Nalin espoleó a su caballo unos metros hacia adelante y gritó con una voz que retumbó entre las colinas: «Esta tierra es nuestra. Devuélvanla o conocerán el fuego». El traductor improvisado, un ranchero que chapurreaba apache, repitió las palabras con torpeza. El eco del mensaje cayó como un martillo. Sam sintió que cada sílaba le atravesaba el pecho. Esa voz era distinta, pero también la misma que había escuchado temblorosa 15 años atrás en la cabaña de caza. «Dios santo», murmuró. El patrón McAllister respondió con soberbia: «Aquí no hay trato. Esta tierra es nuestra por derecho y por sangre». Levantó su rifle y disparó al aire. El estampido resonó como un trueno. Los apaches contestaron con un grito unánime, feroz, que hizo estremecer la tierra. Nalin bajó el brazo y de inmediato la carga comenzó. Caballos relinchando, flechas silbando en el aire, balas rugiendo desde las empalizadas. El cielo se llenó de humo, polvo y alaridos. La batalla había comenzado. Sam no disparó al principio. Apuntaba, pero bajaba el rifle. Buscaba entre la confusión a Nalin, que se movía con rapidez imposible. Disparaba, ordenaba, esquivaba, como un águila en medio de un enjambre. Un vaquero cayó junto a él, atravesado por una flecha. Otro fue arrastrado por un caballo desbocado. El rancho era un infierno. Sam apretó los dientes, levantó el rifle y disparó contra un apache que estaba a punto de atravesar la puerta del establo. El hombre cayó. Sam sintió un nudo en el estómago. No contra ella, pensó. Pero contra los suyos sí, un grito lo sacó de sus pensamientos. «Sam, nos rodean». Era cierto. Los apaches habían tomado la retaguardia, incendiando cercas y corrales. El humo envolvía todo. El ganado corría desbocado, el fuego crepitaba. Y entonces, en medio del caos, Sam la vio de nuevo. Nalin lo miraba desde lo alto de su caballo negro. Sus ojos se encontraron. En ellos no había ni sorpresa ni odio inmediato. Había reconocimiento. «Nalin», gritó Sam dejando caer el rifle. «Soy yo, Sam».
Por un instante el tiempo se detuvo. El estruendo de la batalla pareció apagarse alrededor. Ella arqueó las cejas, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, con un gesto firme, levantó la mano. Sus guerreros frenaron la carga. El silencio cayó como un manto pesado. Solo quedaba el crepitar del fuego y el resoplo de los caballos. Nalin lo miró fijamente. El rostro endurecido de la líder se quebró apenas, mostrando un destello de memoria. Sam McGraw dijo en un inglés rudo cargado de acento: «El hombre que me dio pan cuando nadie más lo haría». Los rancheros confusos miraban de un lado a otro. Nadie entendía por qué los guerreros se habían detenido. Sam tragó saliva. «Te recuerdo, Nalin, nunca te olvidé». Ella guardó silencio largo, demasiado largo. Entonces bajó el arco y pronunció las palabras que decidirían el destino de todos. «Hoy no mueres, Sam McGraw, pero esta tierra ya no es tuya». El eco de su voz viajó por el valle como un relámpago contenido. Los guerreros volvieron a alzar sus lanzas, pero no atacaron, esperaban. Los colonos, pálidos, entendieron que la decisión de aquella mujer valía más que sus rifles. Sam, con el corazón golpeándole las costillas, comprendió lo inevitable. Nalin había regresado con un ejército, y el oeste que él conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sobre el rancho McAllister como un sudario de humo y cenizas. El aire olía a madera quemada, a cuero chamuscado y a pólvora reciente. Los colonos habían pasado la tarde recogiendo lo poco que quedaba. Arcones medio vacíos, sacos de harina medio podridos, ganado que había sobrevivido a la estampida. Nadie hablaba. El silencio pesaba más que las pérdidas. Sam McGraw permanecía sentado en el porche principal, con las botas llenas de polvo y el rifle apoyado contra la baranda. No había dormido ni un minuto desde el ataque. Su mente seguía atrapada en la imagen de Nalin, tan real y tan lejana al mismo tiempo, como si la niña que había salvado 15 años atrás y la guerrera que ahora comandaba ejércitos fueran dos fantasmas distintos de un mismo cuerpo. El patrón McAllister, herido en el hombro por una flecha, se acercó tambaleando. «Esa maldita mujer», murmuró con los dientes apretados. «Si vuelve no dejaremos ni uno vivo». Sam lo miró con frialdad sin contestar. Sabía que ni él ni los suyos tenían fuerzas para resistir otra embestida. Y también sabía que Nalin podría regresar en cualquier momento, si así lo quería. No tuvo que esperar mucho. Al filo de la medianoche, un silbido cortó el aire. No era viento ni animal. Era una señal. Sam se levantó despacio, recogió su rifle y caminó hasta el portón de la empalizada. Afuera la luna bañaba el desierto en una claridad plateada. Entre las sombras una figura montada esperaba inmóvil. Sam lo supo antes de acercarse. Era ella. Montaba el mismo caballo negro, con la pintura roja aún marcada en el rostro, aunque ahora su arco descansaba a la espalda. A su alrededor, ocultos entre la maleza, se intuían las siluetas de varios guerreros. «Sal, Sam McGraw», dijo ella en un inglés firme casi sin acento. «Necesito hablar contigo». Sam abrió el portón dejando atrás la seguridad del rancho. Caminó hacia ella sin miedo. Había dejado de temer a la muerte hacía muchos años. Ahora solo temía a las verdades que no quería escuchar. Cuando estuvo lo bastante cerca, Nalin desmontó. Sus botas suaves apenas hicieron ruido al tocar la tierra. Lo miró fijamente y durante un momento ninguno habló. El silencio estaba cargado de recuerdos invisibles. «Pensé que habías muerto», dijo ella por fin. «Y yo pensé que nunca volvería a verte», respondió Sam. Caminaron hasta un claro junto al arroyo seco. El agua brillaba débil bajo la luna, suficiente para reflejar las cicatrices de Sam y la dureza en los ojos de Nalin. «El ejército mató a mi madre», dijo ella sin rodeos. «Mataron a mi gente. Nos empujaron lejos como si fuéramos animales. Pero yo recordaba a un hombre que me escondió, que me dio pan y agua. Ese hombre eras tú». Sam bajó la cabeza. «Hice lo que cualquiera con corazón haría. No sabía que volverías». Así Nalin dio un paso hacia él. «No lo entiendes. Sobreviví gracias a ti, y por eso pude aprender, crecer, luchar. Tú encendiste la chispa, Sam. Yo la convertí en fuego». La brisa agitó las plumas de su tocado. Sus ojos eran duros, pero en el fondo había un destello de la niña que había pronunciado su nombre 15 años atrás junto al fogón de una cabaña de caza. «Podría matarte ahora mismo», continuó ella, «y muchos de los míos lo pedirían. Eres blanco, vaquero, aliado de quienes nos robaron todo, pero también eres el hombre que me salvó». Sam la miró con cansancio. «Si me matas no me quejaré, no sería injusto. Pero si aún me recuerdas como aquel hombre, entonces sabes que yo nunca fui tu enemigo». Nalin calló. El río seco parecía contener la respiración. Finalmente extendió la mano y le mostró algo, una pequeña cuenta azul gastada por el tiempo.
La encontré en las cenizas de nuestro campamento. La guardé todos estos años. Cada vez que quise odiar a todos los hombres blancos, recordé que uno de ellos me dio esto, esperanza. Sam sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. La decisión cayó como un hacha en la oscuridad. Te dejo vivir, Sam McGraw. Pero escucha bien, esta tierra ya no es tuya ni de tus patrones, es nuestra. Si vuelves a pelear contra nosotros, la próxima vez no habrá recuerdos que te salven. Sam asintió lentamente. Lo entiendo. Ella guardó la cuenta en su puño y montó de nuevo su caballo. Los guerreros emergieron de las sombras, silenciosos como espectros, listos para seguirla. Antes de marchar, Nalin lo miró una última vez. El niño que rescataste murió aquella noche en el arroyo. La mujer que ves ahora nació de las cenizas. No lo olvides. Y con un gesto de su brazo desapareció en la noche junto con su ejército, dejando tras de sí solo el eco de los cascos y la certeza de que el oeste estaba cambiando. Al amanecer, el rancho McAllister estaba vacío. Los colonos, derrotados moralmente, habían empacado lo poco que podían y partieron hacia el este. Sam se quedó solo en el porche, viendo cómo las carretas se alejaban por la llanura. Encendió un cigarro. Aspiró hondo y miró hacia el horizonte, hacia esas montañas que pertenecían a otro tiempo y a otra gente. Sabía que su lugar en aquel mundo se había terminado. Montó su caballo y, sin mirar atrás, cabalgó hacia el ocaso. No buscaba gloria ni venganza. Solo buscaba un rincón donde el recuerdo de una niña apache y el de una mujer llamada Águila de Fuego no lo persiguieran más. Pero en el fondo sabía la verdad. Su destino y el de Nalin estaban unidos para siempre. Él le había dado vida una vez. Ella le había dado redención. Y en el desierto, donde la memoria nunca muere, eso era más eterno que cualquier frontera.